Perú vive una de las etapas políticas más inestables de su historia reciente, pero su economía sigue en pie. 9 presidentes en una década, escándalos, destituciones y aún así el sol firme, la inflación baja y el sistema financiero estable. ¿Milagro, disciplina, técnica o pura resiliencia del peruano? Vamos a analizar este video. Dejen su like, suscríbanse. Este video llega gracias al canal Renato Lobatón. Yo espero que no me ponga un strike, porque este brother, cada vez que yo reacciono a un video de él, algo hace con mi canal. No sé por qué hace esas cosas, porque los youtubers saben que cuando tú le metes un strike a otro, dañas el canal de esa persona. Pero bueno, como la gente me dice que reaccione a estos videos de este canal, yo lo hago para mi público. Así que vamos allá, mi gente, ya tú chave. Perú arde en política pero resiste en la economía, y eso, aunque parezca imposible, no es pura casualidad. Mientras el mundo mira con asombro cómo el país ha tenido 9 presidentes en apenas una década, un experto chileno lanza una frase que en Perú ya conocemos: el verdadero milagro peruano no está en el Palacio de Gobierno, está en su gente. Desde Santiago, el análisis es claro. La inestabilidad política es profunda, pero la disciplina macroeconómica del Perú ha sido casi quirúrgica. Con un banco central sólido, liderado por Julio Velarde, el sol se mantiene firme y la inflación bajo control, incluso en medio del ruido institucional. Y aquí viene lo más potente: no es que el país no tenga problemas, los tiene y muy graves, pero el peruano promedio no se detiene, trabaja, emprende, sobrevive, más del 70% en la informalidad, pero también con una capacidad de adaptación que muchos países envidiarían. Por otro lado, una experta colombiana en economía regional pone el foco donde pocos miran: minería, estrategia, reservas internacionales robustas, apertura comercial y reglas fiscales que, a pesar de los gobiernos que caen, no se han roto. El cobre, el oro, el zinc siguen saliendo. El turismo, con íconos como Machu Picchu, sigue atrayendo divisas y el sistema financiero no colapsa. Entonces, la pregunta no es solo por qué cae un presidente tras otro. La verdadera pregunta sería cómo un país políticamente inestable logra sostenerse económicamente sin derrumbarse. Ahí es donde está el verdadero debate. A continuación, escuchemos este interesantísimo reportaje. Perú, la economía y la política transitan por autopistas completamente diferentes. Perú tiene una fortaleza macroeconómica envidiable. Por supuesto que si uno hace doble clic, tiene una realidad social muy dramática. Pero tiene un desarrollo institucional, un diseño institucional que es muy interesante. De este personaje se habla poco, ¿eh? A lo mejor se habla poco en los medios de comunicación así como más masivos, pero me gustaría mencionarlo porque es bien famoso Julio Velarde. Digo, para los que nos interesa un poco la política y la economía internacional. Julio Velarde. Aquí el video acierta en algo clave. El verdadero ancla no está en Palacio, está en el Banco Central de Reserva del Perú y en la figura de Julio Velarde. Perú logró separar la economía de la política mejor que casi cualquier país latinoamericano. Que un presidente del Banco Central sobreviva a gobiernos de izquierda, derecha y crisis habla de institucionalidad real. Eso no es casualidad, es diseño técnico. Pero cuidado, depender demasiado de una sola figura también es un riesgo. Si la confianza se basa en una persona más que en el sistema, hay una fragilidad escondida. Es el presidente del Banco Central. Lleva décadas. O sea, ha resistido presidentes de izquierda, de derecha, de centro. Se ha mantenido en el cargo prácticamente 20 años. Es el ancla de la estabilidad, ¿no?, de los mercados. Los mercados confían en él más que en cualquier otra persona en Perú. Y gracias a esto, el sol peruano es una de las monedas más estables de la región. La inflación se mantiene controlada. De hecho, la inflación está muy baja en Perú. El año pasado fue de menos del 2%. Está mucho mejor que prácticamente cualquier otra nación en el mundo. Perú es un país que tiene 34 millones de habitantes aproximadamente. Su PIB per cápita no supera los $7.500. Chile es de $15.000, que en el caso de Chile, por supuesto que corregido por paridad de compra, es de cerca de 30.000, ¿no? O sea, la corrección por paridad de compra básicamente a uno le permite comparar qué tan rico es realmente un habitante, porque iguala el valor de la moneda según lo que se puede comprar con ella. O sea, elimina la diferencia de precio entre los distintos países. Pero bueno, o sea, el PIB per cápita del peruano es prácticamente la mitad del que tiene Chile. Y ellos viven, sabemos, de la minería, fundamentalmente el cobre, el oro, el zinc,
que representa la mayoría de sus exportaciones, parte del turismo también, lo que se hace en Machu Picchu, pero tiene Perú una realidad bien compleja. La tasa de informalidad debe andar del orden del 70%, una de las más altas del mundo, y eso en sí mismo tiene un impacto, porque informalidad significa no hay seguro de salud, no hay seguro de cesantía, no hay ahorro para la jubilación, por lo tanto los peruanos viven el día a día, son emprendedores que por necesidad venden, por ejemplo, en la calle. A esta altura, muchos se preguntan cómo corregir el problema. Nunca hay que olvidar las lecciones que se pueden aprender de otros países. Perú abrió una puerta en algún momento para la destitución de un presidente y luego de eso la puerta no se cerró más. Y cualquier alianza política permite ir en contra del presidente de turno y destituirlo vía Congreso. Aquí el análisis sobre la informalidad 70% es brutal y realista. Mi opinión: sí, Perú es resiliente, pero también vive al día. La informalidad no es solo emprendimiento, es precariedad. No hay seguro, no hay jubilación, no hay red de protección. Eso mantiene la economía moviéndose, pero no necesariamente creciendo con calidad. Además, el contraste con Chile es interesante. Comparar PIB per cápita muestra que estabilidad macro no significa automáticamente bienestar social. La economía resiste, pero la estructura social sigue siendo frágil. Por eso esa realidad, cuando en Chile se debatió en algún momento, en dos oportunidades hemos tenido este debate, con el intento de destitución de Sebastián Piñera, a quien intentaron, recordemos, a la izquierda sacar en dos oportunidades del poder, de permitirle al Congreso con mucha facilidad remover al presidente. Pero por el otro, no se puede hacer la vista gorda de los profundos niveles de corrupción latinoamericanos. Brasil es muy responsable. Brasil mira para otro lado y a uno se le olvida que Lula estuvo preso. Pero aquí viene el dato que rompe todo el guión. Mientras el Congreso destituye presidentes y el país suma su 9º mandatario en una década, los números cuentan otra historia. La editora económica colombiana Daniela Blandón lo explicó con frialdad técnica. Crecimiento de 3.4% en 2025, inflación anual de apenas 1,5% y un tipo de cambio que se ha movido durante años entre 3 y 4 soles por dólar. En una región acostumbrada a sobresaltos cambiarios, el sol peruano se ha mantenido sorprendentemente fuerte y estable. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? En medio de investigaciones por corrupción, reuniones semiclandestinas con contratistas chinos y presidentes que duran pocos meses, la economía no entró en pánico. No hubo corrida bancaria, no hubo hiperinflación, no hubo colapso financiero. La clave, una estructura económica fuerte, las reglas fiscales que no se han roto pese al caos político y una institucionalidad monetaria que ha actuado como muralla de contención. Pero ojo, esto no es una historia de éxito absoluto, es una tensión permanente, un país políticamente frágil intentando sostener una economía que por ahora se mantiene resiliente. La gran pregunta no es solo cuánto más puede resistir, sino qué pasará el día que la política logre contagiar a la economía. Ahí sí estaremos fritos. De Perú precisamente. Pero esa inestabilidad política contrasta ampliamente con una relativa estabilidad económica, o al menos así lo muestran las cifras. Vamos a ver cómo esta economía basada en una fuerte dependencia minera se ha mantenido resiliente. Tuvo un crecimiento del 3,4% en el 2025 y si vemos pues esta fluctuación enorme fue producto de la pandemia, pero de resto se ha mantenido relativamente estable. Cuando muestran crecimiento de 3.4% e inflación de 1.5%, aquí está el verdadero shock. En una región donde las monedas se desploman, el sol manteniéndose entre 3 y 4 por dólar es una señal de confianza internacional. Eso es disciplina fiscal pura. Pero también hay una gran verdad: la minería sigue siendo el motor. Si el cobre cae fuerte en precio internacional, Perú lo siente. Hay estabilidad, sí, pero con dependencia estructural. Es resiliencia, no diversificación plena. Además, cuenta con una inflación también baja, 1,5% anual, lo que pone de relieve cómo la economía se ha mantenido aislada de todos esos choques políticos. Por su parte, el sol peruano también ha resultado casi inmune. El tipo de cambio no ha tenido variaciones bruscas en los últimos 10 años. De hecho, se ha mantenido en un rango, como lo vemos acá, de entre 3 y 4 soles por cada dólar y es una de las monedas más fuertes de la región.
Quien resulte designado ahora será el 10º presidente del país en una década y su reto económico será preservar lo que se ha conseguido hasta el momento. La historia de Perú no solo se trata de presidentes que caen, es la de un país que contra todo pronóstico no se desploma. Porque seamos claros, 8, 9, 10 presidentes en 10 años no es normal, no es saludable, no es sostenible a largo plazo. La presidencia se ha convertido en un cargo de altísimo riesgo político y judicial, pero al mismo tiempo el país no ha entrado en una espiral de hiperinflación ni en un colapso financiero como muchos habrían anticipado, y eso obliga a mirar más profundo. Lo que estamos viendo es una especie de divorcio entre política y economía, una clase política atrapada en escándalos, luchas de poder y vacancias casi rutinarias, y al otro lado una arquitectura económica que ha sido más fuerte que sus gobernantes, un banco central técnico, disciplina fiscal relativamente conservada, un sector minero que sigue produciendo y exportando pese a la minería ilegal y millones de peruanos que, con o sin estabilidad en Palacio, salen cada día a trabajar. La resiliencia no es inmunidad. Ningún país puede vivir indefinidamente con esa volatilidad política sin que tarde o temprano la confianza empiece a erosionarse. La inversión necesita previsibilidad, el empleo formal necesita reglas claras y la ciudadanía necesita algo más que estabilidad macroeconómica. Necesita instituciones confiables. Lo admirable es que pese a la tormenta, el Perú no se ha dejado de mover. Lo preocupante es cuánto más puede tensarse esa cuerda sin romperse. Y quizá ahí está el verdadero debate. No se trata solo de cuántos presidentes más vendrán o caerán, se trata de si el país logra transformar esa fortaleza económica en estabilidad política real. Porque cuando la política deja de sabotear a la economía y empieza a acompañarla, ahí es cuando un país no solo resiste, sino que despega. Ningún país puede tener 9 o 10 presidentes en 10 años sin consecuencias a largo plazo. La economía aguanta porque las reglas no se han roto todavía. Pero la confianza es psicológica. Si inversionistas empiezan a percibir que la política puede contaminar al sistema técnico, ahí sí habría presión cambiaria, caída de inversión y desaceleración fuerte. Perú hoy resiste. La pregunta no es si es fuerte. La pregunta es cuánto tiempo puede sostener esa tensión sin reformar su sistema político. Me gustaría saber tu opinión ahí abajo en los comentarios. Recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Ya tu chao.